¿Cómo poner este fijador de maquillaje que es económico y de farmacia? ¿Será que es un fijador de maquillaje que podemos utilizar los 7 días de la semana? Definitivamente de poder se puede, pero no es recomendable. Recordemos que son productos que están hechos a base de alcohol y aunque es necesario para fijar el maquillaje, utilizarlo todos los días puede causar irritación. ¿Y será que es un fijador de maquillaje que podemos utilizar tanto de día como de noche? Definitivamente sí. Simplemente cuando necesites que tu maquillaje sea de larga duración, utiliza este fijador de maquillaje. Y entonces, ¿cómo es que se aplica este fijador de maquillaje? ¿En qué momento? ¿Antes y después de qué producto? Ven que te voy a mostrar paso a paso cómo se aplica este fijador de maquillaje. El primer paso, definitivamente la preparación de la piel. Recuerda siempre que este consiste en limpiar tu piel y luego hidratarla. Puedes hidratarla con una cremita o con ácido hialurónico. El segundo paso va a ser el maquillaje. Aplica en tu maquillaje como de costumbre tu base de maquillaje y tus correctores. Un corrector un poco más claro si lo que quieres es iluminar, correctores más oscuros para crear contorno, aplica tu labial y también aprovecha y aplica tu blush en crema. Aplica también un poco de iluminador para resaltar ciertas áreas y si es de tu gusto puedes también maquillar de una vez tus cejas. Acá el punto es que lo que yo recomiendo es aplicar todos los productos en crema. En este caso, el iluminador es el único producto y en el caso de las cejas es lo único que estoy aplicando en polvo. Pero el resto de los productos como base, correctores, y el rubor, el blush, los estoy aplicando en crema. Poco a poco, recuerda que si quieres hacer un maquillaje blindado, es importante que todos los productos que uses en crema sean productos a prueba de agua, para crear un maquillaje a prueba de sudor, a prueba de agua, a prueba de transferencia y que no manches la ropa. El paso más importante, una vez que hayas terminado de aplicar todos tus productos en crema, es en este momento en que vamos a tomar este fijador de maquillaje, lo vamos a agitar muy bien a una distancia más o menos prudente, lo vamos a rociar. Yo recomiendo 6 rocíos, 2 de cada lado y 2 de frente. Y una vez que lo apliques con un ventilador, entonces aprovecha de secar el producto. Acá por tema de video solamente apliqué 6. No voy a salir, así que no quiero pues gastar el fijador. Pero cuando yo voy a salir y necesito que mi maquillaje sea de muy larga duración y antitransferencia, aplico 6 rocíos más para que fije muy bien mi maquillaje. Paso número 3. Una vez que hayas fijado todos tus productos en crema, ahora aplica tus productos en polvo. Sella el maquillaje. Las partes claras puedes sellarlas con un polvo suelto traslúcido o en el tono banana, dependiendo del tono de la piel. Y el resto, como el contorno, el rubor y el iluminador, puedes sellarlos con sus respectivos colores, pero en polvo. O simplemente, si quieres un maquillaje mucho más natural, aplicas polvo translúcido también sobre tu contorno y rubor. Es en este momento donde vas a terminar de trabajar todos los productos que son en polvo. Es decir, aquí puedes entonces aplicar todas las sombras en tu maquillaje de ojos, tanto en el párpado superior como inferior. Después que apliques tus polvos, nuevamente vuelves a aplicar 6 rocíos más del fijador de maquillaje. Esto es perfecto para piel grasa porque ayuda a fijar. Luego entonces que hayas terminado con todos los polvos, ahora sí, ve con tu máscara de pestañas y tu delineador. Ya acá no apliques más fijador de maquillaje, sino un sellador para terminar de sellar todo el maquillaje. Este es un fijador de maquillaje bastante bueno, debo confesar, para lo económico que es, lo venden en farmacias y recuerda que es un producto que definitivamente si estás buscando que tu maquillaje sea duradero, que sea de larga duración, que sea a prueba de agua, a prueba de lágrimas, a prueba de roce con la ropa, que no dejes manchada la ropa cuando, por ejemplo, saludes, abraces, es importante que utilices un fijador de maquillaje para de esta manera ir fijando las capas de producto que vamos aplicando en nuestra piel. Y ya para finalizar todo el maquillaje es entonces cuando aplicamos un sellador de maquillaje. Déjame escrito en los comentarios si tienes alguna duda para realizar entonces un video
y colaborarte. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua! Y por cierto, no olvides suscribirte al canal y dar like para que YouTube lo recomiende a muchas otras personas.